estaba primero que nosotros aquí, ¿no? Amén. Bien. Nos estaba esperando que llegáramos y agradezco a Dios primeramente y luego, ¿verdad? Con mucho respeto a los pastores de esta congregación y por la invitación, por el atrevimiento, ¿verdad? De invitarme a predicar, especialmente día de resurrección, el cual yo me he dado cuenta que allá en Estados Unidos el énfasis no pudiera decir resurrección, día de resurrección, pero más bien como ya le conocen como Easter. Y hoy están los niños tremendamente como si fueran las Navidades, porque allá pues los padres les ponen huevos en las yardas a los niños con premios para que ellos vayan a los busquen. En la vida de nosotros pues como creyentes pues nos ponemos como un poquito apáticos a ciertas cosas. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que todo es pecado. Yo estaba buscando alguna información acerca de lo que el significado de Easter, y tiene muchas cosas que son paganas. Pero hay otras cosas que, de acuerdo a la cultura y a la nación, tienen diferentes significados. Por ejemplo, hay una leyenda, esto no se sabe si es mentira. Cuando Jesús resucitó, ustedes saben que, de acuerdo a Juan, capítulo 20, dice que María Magdalena fue la primera que llegó al sepulcro, bien de mañana, y no encontró al Señor. Ella no se atrevió a entrar, sino que miró para atrás, ¿verdad? Eso dice la Escritura, y le notificó a Pedro y a Juan, y Juan y Pedro corrieron. Y entonces ustedes saben que la Escritura dice que Juan le pasó a Pedro, le ganó, ¿verdad? Hay un chiste que dice que hace una pregunta, que por qué ustedes piensan que Juan le ganó a Pedro, y entonces la contesta es porque Juan tiene primera, segunda y tercera, y Pedro solamente tiene dos, ¿no? Le ganó. Pero la historia dice que María Magdalena fue y le dijo al rey de Israel en aquel entonces que Cristo había resucitado, y él se rió, porque cuando se está hablando de una resurrección, hermanos, se está hablando de algo grande, no se está hablando de algo sencillo. Por ejemplo, las personas que han podido testificar acerca de esto, como por ejemplo Amparito Garay, en su testimonio ella dice que en el hospital en Caguas ella había muerto y ya la llevaban para el morgue, como se dice, y en el camino ella despertó, o sea que ella resucitó de los muertos. Ella puede testificar eso. Pero que el rey de Israel se rió de tal manera que dijo: mira, tú ves ese huevo que está en esa mesa, se pusiera rojo. Y dice que al instante el huevo se puso rojo como el carmesí. Significado de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el huevo en muchas naciones lo que significa es que el huevo es vida. El huevo significa vida. Eso no es lo que yo les quiero predicar a ustedes, porque yo quiero predicar a ustedes acerca de Primera de Corintios, capítulo 15, porque hay algunas cositas ahí que yo he estado observando que vale la pena poder conversar con ustedes esta mañana. Si tienen la amabilidad, puede abrir. ¿Dónde lo pongo esto? En la base. No, yo creo que aquí, porque En la columna. que no se les vaya a caer. Sí, Primera de Corintios, capítulo 15.
valdría la pena leer del versículo 1 hasta el versículo 18, pero solamente vamos a leer del versículo 12 al 18. Porque tal vez, no sé, nosotros los pastores tenemos una costumbre de engañar a la congregación y decirle que vamos a predicar 15 minutos, 20 minutos, y a veces estamos una hora hablando de aquí a la gente, y la gente mirando el reloj. Yo recuerdo en una ocasión, hace unos cuantos años atrás, yo estaba predicando aquí en esta iglesia, y yo venía fresquecito del ministerio, y el pastor Vázquez, que era pastor en ese entonces de la iglesia, pues, me dijo que si yo podía predicar. Y yo recuerdo que en la parte de atrás había un hermano, que aquel hermano cada 5 minutos se miraba el reloj y volvía de nuevo, se miraba el reloj. Pero que eso a mí no me incomoda. ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy mirando nada. Yo me hago que estoy ciego. Y era que aquel hermano todos los domingos que salía de la iglesia, se iba a pasar Juan, no sé por qué. Y le estoy diciendo, pastor, ¿cómo usted sabe eso? Porque yo tenía unos miembros que eran miembros de esta iglesia allá en Boston, y entonces ese hermano era bien amigo de uno de los pastores, y dijo, señor pastor, usted le predica algo. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos hacer. Dice 1 Corintios capítulo 15, versos 12 al 18. Dice así: pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dios añada bendición a su bendita y santa palabra. Saludo a los hermanos, ¿verdad?, que están en la congregación, que no desconozco. Mi nombre es el pastor José Rodríguez y ella es mi esposa, la hermana Vilma, que es también ministro de la Iglesia de Dios. Y nosotros, por la gracia que el Señor nos ha dado, pues nosotros somos obispos del ministerio de obispo allá, el cual yo pude fungir en algunas posiciones, como fui secretario tesorero de la región y también era miembro del consejo. Pero no quisiera que me pase como le pasó a un pastor que fue a predicar a una congregación en un campo, que el pastor, la primera vez que le da la oportunidad, le dicen que, hermano, yo tengo una certificación de social, tengo ciertas, ¿verdad?, capacidades y ciertas cosas. Entonces se levantó un miembro de la iglesia y dice, hermano, vamos a estar de pies para orar por el pastor, para reprender todas esas enfermedades que tiene el pastor. O sea que las certificaciones que él tenía, pues las confundieron con enfermedades, y a veces nosotros los pastores se nos pegan con enfermedades. Pensamos que podemos tratar de convencer a la gente, pero la gente no somos bobos como estamos sentados ahí. Miren, hermano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la base de todo creyente es decir que Cristo resucitó. Cristo resucitó.
ciertas preguntas, o algunas preguntas que se pueden hacer o que la gente puede hacerse. Decir, bueno, si Cristo resucitó, o sea, si Cristo murió y redimió el pecado de la humanidad, ¿por qué? ¿Por qué Cristo tenía que resucitar? Si con su muerte ya había hecho el trabajo que tenía que hacer aquí en la tierra. Pero es bien esencial y bien importante, hermanos, que hay veces que hay cosas que nosotros los pastores decimos que a veces no sé si están correctas o incorrectas, pero la iglesia evangélica pentecostal es la única organización que tiene correcta acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra secta religiosa que pueda testificar. Si ustedes se van a las falsas religiones, ellos ni dicen que Cristo es real. Y algunos pueden decir que Cristo era sencillamente un profeta. Usted le pregunta a un judío allá en Jerusalén acerca de Cristo y le dice, ¿quién? Ese idiota que se cree que era Dios. Esa es lo que interpreta la gente acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué piensa la iglesia acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Escrituralmente, hermanos, Juan capítulo 20 nos da la historial de cómo Cristo resucitó. Y hay tantas cosas que nosotros podemos decir, como podemos decir que Cristo era una persona muy ordenada. En la forma que Él resucitó, encontraron sus lienzos bien dobladitos. Parece mucho que nosotros en nuestras casas, ¿verdad? Que a veces llega a las 3 de la tarde y todavía la cama no está recogida. Pero Cristo nos enseñó a tener un orden. Y ese orden, hermanos, debe de ser traspasado de generación en generación. Nuestros padres nos hablaron a nosotros. Bueno, de lo que yo conozco, mi papá no fue creyente. A mi mamá, nosotros, mi esposo y yo nos regalamos para el Señor. El Señor nos llamó a nosotros, ¿verdad? No sé si se puede decir una equivocación, pero estuvimos en el ministerio 22 años. Y el ministerio de nosotros no se ha acabado porque le hablamos a todas las personas que encontramos de frente. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hablar a la gente, hermano? Hablarle acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador del mundo. ¿Cómo lo hizo el Señor? Muriendo en una cruz y resucitando al tercer día. Y es interesante, hermano, porque la resurrección, y yo quiero que usted subraye esta palabra que confirma. Mira, hermano, la resurrección de Cristo confirma la divinidad del Señor Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo es tan emocionante y escritural, como le educa a la gente en Corintios. Cuando él escuchaba alguna adversidad o algo, una palabra que no le llamaba la atención a él inmediatamente él defendía la fe. ¿De qué manera él le decía, bueno, si Cristo no resucitó, ¿qué nosotros estamos haciendo aquí? Porque nunca hubiésemos sido salvos. Algo que desde el comienzo de la creación, nosotros ya sabemos que antes de la creación ya Dios tenía en su mente el plan salvífico de la humanidad, pero cómo lo podían hacer nadie sabía, incluyendo cuando nosotros leemos la palabra del Señor, porque en una ocasión yo escuchaba a Perry Stone decir, Perry Stone decía que la redención del hombre comienza en el libro de Génesis. Y pastor, ¿cómo yo puedo saber eso? Bueno, cuando el hombre cae, inmediatamente Dios inventa algo, se sacrifica algo, viste al hombre. Tenía que haber un sacrificio. En Génesis 3:15, pondré
mensaje entre ti, la mujer, y su simiente. Tú le dirás en el calcañar. El calcañar es la parte de atrás del talón, del pie. Ustedes saben que eso es el balance del hombre. Ustedes le cortan eso ahí y ya ustedes no pueden caminar. Pero que significaba Dios hablando con la serpiente, o sea, con Satanás. Tú vas a ir con la muerte, pero Él pondrá su pie sobre tu cabeza. ¿De qué manera el Señor Jesús iba a hacer eso, hermanos? Con su resurrección. Y yo siempre me encanta y yo a veces me pongo a pensar y escuchar ciertos predicadores acerca de esto y me lleva a mi mente a yo decir ciertas cosas que son locas. Porque, por ejemplo, cuando Cristo muere, ustedes saben que los que resucitaron era por el poder de Dios. Cuando en los tiempos del profeta Eliseo, alabado sea el Señor, él muere, hay una guerra, un soldado muere, no podían enterrarlo, lo tiraron en una cueva y en esa cueva estaba enterrado Eliseo. Cuando el hueso tocó el hueso, aquel soldado vivió. Son pocas las resurrecciones que se pueden ver, hermanos. Yo pienso que por eso es que nadie se quiere morir, porque no se sabe lo que va a pasar, no sabe dónde uno va a ir. Aunque los que están en Cristo tienen buenas esperanzas porque saben que van para el paraíso del Señor. Porque no moriremos, sino que viviremos por toda una eternidad. Sencillamente confesando el nombre del Señor Jesucristo. Pero miren qué interesante, hermano, lo que yo siempre pienso acerca de la resurrección. Cristo muere, va al Hades. El Hades es el antesala del infierno. El infierno lo que significa es una palabra griega compuesta de dos, que es in, dentro de la tierra, fermo, tierra. Cristo va allá. Entonces Satanás y el pecado comienzan una palabrería diciendo, Satanás diciéndole al pecado, te mandé a ese ahí. Y el pecado le devuelve la palabra y dice, no te preocupes porque de aquí nadie se ha levantado, todos están aquí. Cuando llegó el día el sábado, bien desesperado en la mañana, Satanás llama al pecado y le dice, ¿y ese hombre que te mandé, qué pasó? Está de la misma manera que llegó aquí, dormidito y acostado. No hay que lo levante porque de aquí nadie se ha escapado. Pero hay, hermanos, qué diferencia cuando llega el domingo. Que yo me imagino que Satanás se levantó más temprano que nunca para preguntarle a la muerte y al pecado, ¿qué de ese que te mandé? Mira, tenemos que hablar porque aquí pasó algo. Aquí pasó algo que nunca había pasado en la vida. Alabado sea el Señor para siempre. Este hombre yo lo agarré. Y mira que yo hice fuerzas con él, pero no pude con él. Alabado sea el Señor. Por eso es que Juan, alabado sea el Señor, dice la palabra en la Escritura, ¿por qué nosotros buscamos al que está vivo entre los muertos? Cristo no ha muerto, Cristo vive por toda una eternidad. Alabado sea el Señor para siempre. Y hay veces que nosotros, hermanos, pensamos y sobrepensamos cómo nosotros podemos recibir nuestra redención. Primero aceptando a Cristo, alabado sea el Señor, como nuestro Salvador. Y segundo, que Él nos levantó de los muertos, alabado sea el Señor, para gloria suya. Aleluya. Y no solamente seremos nosotros salvos, sino que seremos salvos tú y tu casa.
Si Cristo no hubiese resucitado, significa que era un hombre cualquiera, sin ninguna autoridad especial. No hubiese dejado de ser un gran hombre más como los muchos que en el mundo se han conocido, pero Cristo sencillamente hubiese sido un hombre común y corriente. Pero el apóstol Pablo dice después de uno de sus discursos, los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ustedes saben, hermanos, esto es aquí, como dicen los americanos, otra vez, pensamientos y lo que eran míos. ¿Saben que se habla mucho de Jonás? Y que un gran pez se lo tragó y estuvo 3 días y 3 noches en el viento. ¿Saben que eso es interesante? Y ustedes saben que para mí, no sé usted, para mí Jonás estaba muerto en el vientre del pez. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Jonás se dice que del Seol el Señor lo llamó. Y solamente los que van al Seol, que es el Hades, son aquellos que mueren. Oiga, pastor, pero yo voy a ir a Hades cuando yo me muera. No lo pregunté a mí, no sé. Lo único historial que habla es de un Lázaro y de un rico en el capítulo 14, si no me meten infiel, de Lucas, que el rico tenía y celebraba una fiesta y Lázaro estaba a la puerta. Muere Lázaro y va al seno de Abraham, y el rico muere después y va al infierno. Y una de las cosas que me llama la atención es que había una separación entre los dos, que ninguno podía ir para allá y el otro para acá, porque eso es lo que dice el Señor hablando ahí en ese pasaje, que no se sabe si es un caso verídico o que fuera una parábola, porque no dice que fue una parábola. Pero es bien interesante, hermanos, porque ellos se podían ver. Y yo estoy seguro, hermano, que el rico quería estar donde estaba Lázaro. Y si usted busca la escritura, hermanos, él tuvo la oportunidad como todos los hombres. Nosotros todos tenemos la oportunidad. La palabra se predica, hermano, constantemente. Se habla acerca de la redención. Se habla de aceptar a Cristo. Se habla de la muerte y pasión del Señor Jesucristo. Se habla de su resurrección, que es el cumplimiento, ahí se completa. Y aunque todo no se queda ahí, hermano, porque recuerden que nosotros leemos, por ejemplo en Lucas, que el Señor estuvo 40 días caminando con los discípulos. Eso también lo testifica Pablo, que se le apareció a muchos, unos que duermen y otros que todavía vivían. Y todos ellos, hermanos, todos esos creyentes, la única diferencia que había era que tenían que convertirse al Señor, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está con nosotros, hermanos. Cristo se fue, pero Él dijo: yo me voy, pero le enviaré otro
Consolador, para que esté con nosotros, o sea, con vosotros, digo, todos los días hasta el fin. Según San Juan, cuando Cristo expulsó del templo a los mercaderes, los judíos se le acercaron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú dices: en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, el mismo Señor ya estaba hablando de resurrección. ¿Y cómo nosotros podemos saber esto, hermano? Porque el Señor lo dijo muchas veces. Si usted lee en Juan capítulo 10, usted sabe que habla del buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y ustedes saben que donde quiera que el Señor estaba, había gente que no podían como transmitir y recibir el mensaje del Señor. Pero hay algo que me llama la atención en el versículo 18, 17 y 18. Él le dice: mira, a mí nadie me quita la vida. Es que a mí no hay quien me quite la vida, si yo soy el dador de la vida. Es más, él decía: aunque aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces el Señor en ese versículo le dice: es que yo de mi propia voluntad voy a dar mi vida, pero después la voy a tomar. Porque Él es el dador de la vida. Por eso es que el apóstol Pablo, con tanto énfasis, le habla a los corintios, le dice: no se dejen engañar por las falsas filosofías. Ustedes saben, hermano, que tantas cosas que nosotros a diario escuchamos, especialmente en estos últimos días, para probar nuestra fe. Y la gente a veces que pone su fe en las cosas que perecen. En una ocasión salimos a hacer trabajo personal y tocamos la puerta de un individuo y nos dejó entrar. Esta familia nos dejó entrar y pudimos conversar con él. Y él nos testificó y dijo: desde que Jimmy Schwaber cayó de la gracia del Señor, yo dejé al Señor. Entonces yo tuve que decirle: pero tu confianza, ¿dónde estaba? No, porque ¿qué? Es que tú eres un hombre de, ok, pero tu confianza, olvídate de este hombre, tu confianza, ¿dónde estaba? Porque tu confianza estaba en Jim Schwaber. Jim Schwaber cayó y tú caíste también con él. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nos cansaremos, nos fatigaremos. Alabado sea el Señor. Pero siempre de Dios viene el rescate para la vida de nosotros, hermanos. El apóstol Pablo vio en la resurrección de Cristo una confirmación de su verdad, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Era esencial que Cristo resucitara, porque si Cristo no hubiese resucitado, tuviéramos nosotros todavía permaneciendo en nuestros delitos y en nuestros pecados. Hermanos, nosotros no podemos poner la confianza en nadie, especialmente en estos últimos días. Recibí un mensaje de una de mis nietas que está apartada y dice: it's time, es tiempo de volver a Dios. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a una santidad más. Dios nos está llamando, hermanos, a un acercamiento más. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es que nosotros no sabemos cuándo es que la trompeta suene para recoger la iglesia. Yo tuve el privilegio de traer
una conferencia acerca de, bueno, los pastores tienen que estar al tanto, acerca de recoger el fruto, que yo lo tengo no sé si hablo, porque ya hace un tiempo atrás, acerca de la cosecha. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 14, cuando el ángel le dice al Señor, mete tu voz, mete tu voz, yo no sé cómo se pudiera decir, pero vamos a poner una picota, mete tu picota. Los agricultores que saben cosechar saben, mete tu picota y saca para arriba, porque por encima no se ve nada, pero cuando tú entras la hoz, puedes ver el fruto que hay. Puedes ver el fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto son aquí yo no sé cómo le llaman, pero ya le llaman los homeless, deambulantes. Gracias, pastor. Los deambulantes, los doctores, las enfermeras, aún nosotros los predicadores, hermanos, nosotros somos ese fruto. Hay fruto que está allá afuera, esperando de que alguien lo toque y lo limpie. Pero todo eso, hermano, lo hace por la convicción que nosotros tenemos de que Cristo murió y resucitó al tercer día. Pastor, pero ¿cómo usted puede? Hermano, eso es certeza. Eso es confirmación. Eso confirma en la vida de nosotros que no hay quien nos mueva. En una ocasión yo por poco me dan, perdón la expresión, un soplo amor, porque le llaman un pescozón. Porque habían dos personas conversando en un supermercado, y los dos que estaban al frente estaban, muchachos, esta noche que nosotros vamos a bailar y que si vamos a fiestar y qué sé yo. Y el celo, porque hay un celo. Y yo le dije, ¿sabían ustedes que todo lo que nosotros hagamos aquí, sea de palabra o de hechos, tenemos que darle cuenta al Señor un día? Se me quedó mirando así como con ganas de azotarme, pero como estaba en el supermercado, me dijo, déjalo tranquilo. Pero hay veces, hermano, que nosotros tenemos que correr el chance de tratar de hablarle a alguien que desconoce completamente, no para discutir, porque la palabra no se hizo para discutir, pero para aclararse. Se puede buscar la manera de cómo aclarar a la gente de sus errores, porque aún hay gente que está dentro de la iglesia, hermano, que estamos perdidos. Allá le dicen, this person don't have a clue. Esta persona no tiene ni la menor idea. Estamos sentados en una congregación, en una iglesia, hermanos, y estamos perdidos. Una de las cosas bien importantes de un creyente es que donde quiera que se pare, a usted lo puedan señalar que usted es diferente. No como un compañero de una iglesia, me reservo su nombre, que tenía un mal testimonio en la calle y la gente decía, si ese va para el cielo, yo voy primero que él. Eso es triste cuando uno oye esas cosas, hermanos, porque nosotros tenemos que ser luz. Y recordemos, hermano, que nosotros no damos luz por nosotros mismos. Es como el diamante. El diamante, cuando usted va a una joyería como Kate Jewelers, Sales o algunas joyerías así, cuando usted mira para la vitrina, usted ve esos diamantes y aunque sean piedras baratas, brillan, ¿verdad que sí? Pero usted sabe lo que lo hace brillar, la luz. Si usted observa, si usted observa que, por ejemplo, este aro tiene unas aberturas por dentro, y usted pregunta, ¿pero por qué las aberturas? Porque las aberturas lo que hace es que cuando usted lo pone en el sol, brillan
porque no se queda la luz ahí, sino que sale. La luz sale. Entonces, entre más esplandente esté el sol y tenga una buena reflexión el sol, el diamante brilla más. Entre más Cristo está en la vida de usted brilla más, porque usted está testificando no solamente de su testimonio, sino el testimonio de Cristo, que fue capaz de ir a una cruz. Y aunque hay personas que en este evento de la crucifixión de Cristo, ellos piensan ahí que por ejemplo, me excusan la expresión, pero hay personas que tienen unos retratos del Señor Jesucristo en una cruz y son finos. Déjenme utilizar esa palabra, fino. Yo no pienso que fue así. Yo pienso lo que dice Isaías, que su rostro fue quebrantado. Yo pienso que la sangre que brotaba de su cuerpo y cuando le ponen la corona de espinas, yo estoy seguro que aquella espina penetraron en el cráneo del Señor. Si hay algo, hermano, que me emociona a mí, es mirar las escrituras. Por ejemplo, cuando el Señor va a Getsemaní. Una ocasión yo salgo de la iglesia, de la última iglesia que mi esposa y yo pastoreamos. Hermano, mi esposa ese día no se sentía bien, yo voy a la iglesia. Y cuando yo venía de camino, comencé a pensar en la escritura del Señor, comencé a llorar. Cuando el Señor vino a los discípulos y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Mira, hermano, si cogen al Señor Jesucristo en el tiempo de hoy, aquí no tanto, pero en Estados Unidos, y a una persona dice esas cosas, lo coge la policía, se lo lleva y lo lleva a un hospital, porque ese hombre necesita emocionalmente que sea sanado. Cristo no quería volver. Hay gente que dice: no, Cristo estaba allí sí, estaba en una lucha, porque dice que las goteras de sudor eran como goteras de sangre, que la sangre es pesada. Pero hermano, qué triste es escuchar esto por la forma de la conducta de nosotros, que no nos atrevemos a decirle a alguien, ni a otros de nuestros familiares: usted no tiene que insultar a nadie, usted no tiene que discutir con nadie, usted no tiene que hostigar a nadie. Usted lo que tiene que decir es: Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Yo recuerdo que hace unas navidades atrás que un muchachito iba a comprometer a mi nieta mayor, que ya tiene 28 años. La iba a comprometer una semana antes, o sea, para Navidades, pero que no nos invitó antes. Y el día 19 de diciembre tuvo un accidente y se mató. Si hay algo que me emociona mucho, es ver a mi nieta, que es una líder en el Señor grande. Ella es bien chalatada con nosotros. Pero yo recuerdo que ella se me paró un día al frente. Porque es que a veces cuando pasan cosas así uno no sabe ni qué decir. Hasta que ella les dijo: mira, no me hable de Dios, porque yo no creo en Dios. Y ustedes saben que uno se rompe a llorar inmediatamente, decirle a un nieto, decirle a uno que no cree en Dios. Imagínense que esa es la única esperanza que nosotros tenemos aquí en esta tierra, es Dios. Y me dijo: papá, fue que Dios me quitó mi mejor amigo. El amigo hablando, y quedamos, mi esposa, conversamos con toda la familia: no le hablen de Dios, vamos a orar con ella. Una ocasión que se encontró con una sobrina de mi esposa que le sirve al Señor, ella le invitó para la iglesia, y ella, por complacerla, porque se hicieron bien amigas, por complacerla fue a la iglesia y se reconcilió con el Señor. Y ahora es un líder en la iglesia, hermano. Ella ahora mismo ellos están
ellos están en una iglesia, ellos le llaman Restoration City Church, iglesia de restauración de la ciudad, en Boston. Pero yo no le llamo Restoration Church, yo se lo digo al pastor y se lo digo a los hermanos de la iglesia. Ustedes no son una iglesia de Restoration, ustedes son una iglesia única, única. Es una iglesia que tiene un liderazgo que a las 2 de la mañana salen para un lugar donde hay una sección de prostitución. Y no todos los hermanos, son personas preparadas para eso. Ellos van ahí y cuando se encuentran con una prostituta le dan una rosa y le dicen: delante del Señor tú vales más que esta rosa. Jesucristo te ama. Eso es una iglesia única, una iglesia que sirve a la comunidad. Ayer se tiraron por las calles. Hay un lugar, ¿cómo es que le llaman aquel? El Miracle Mile, la milla del milagro, la milla del milagro. Y esa milla del milagro eso estaba en las noticias de todo el mundo. Los hombres, los triangulantes, ellos cogieron ese bloque de una milla y hicieron ahí, hermanos, hasta que vino la ciudad tuvieron que hacer algo porque ya era demasiado, ya nadie puede pasar por allí. Hermanos, y ellos tienen la iglesia donde va mi nieta y van mis hijos. Ellos, yo creo que semanal hay un grupo que va orando por esa calle, orando por esa calle y tratando de trabajar con esta comunidad. ¿Qué ha pasado con esta iglesia? Que ya no cabe en el lugar, ya no cabe en el lugar. Una iglesia tiene que dar 3 servicios y fueron a comprar un templo y cuando fueron a comprar el templo vino un pastor de Chicago, le dijo al pastor de ellos, le dijo: ¿por qué tú vas a comprar un templo? Tú vas a gastar dinero en un templo, inviértelo en la iglesia, inviértelo en la gente que necesita. Lo que tú tienes que hacer es, tú tienes un montón de líderes ahí porque el trabajo de ellos es, ellos tienen una cadena que se llama Pipeline. La Pipeline, ellos dan unos cursos para ser líderes. Y cuando ellos hacen esos líderes, ellos los envían inmediatamente. En el día de hoy, si no me equivoco, ya ellos nos llaman, van a ungir a mi hijo como pastor de una iglesia. El segundo, el tercero, se me olvidó. Tenemos 2 hijas y 2 hijos. Y él, pues, like father, like son, como el papá. Y él siempre nos llama y nos dice: si no hubiera sido por ustedes, nosotros no estuviéramos aquí. Nosotros los vimos a ellos hundirse en las drogas, hermanos, que no pensaban, que lo que pensaban no era que nos dieran una noticia. Y estábamos pastoreando en la iglesia. Y el día que nosotros íbamos a notificar a la iglesia que íbamos a salir de la iglesia pastoreal, se equivocó alguien. Mira cómo obra el Señor, se equivocó alguien. Un pastor se equivocó, amigo de nosotros. Lo habían invitado para un día del pastor y entonces se equivocó de fecha y apareció a la iglesia nosotros un jueves. De la iglesia al jueves yo traía una reflexión a la iglesia, un estudio que el Señor me diera, y aparecieron ellos. Y cuando aparecieron ellos se quedaron todos confundidos. La iglesia, ¿qué hacemos aquí? Entonces yo le pregunté al pastor: ¿quiere traernos algún pensamiento? Me dijo: sí, claro. Pero él para botar el golpe y no dejarnos saber, porque él supuestamente quiere una sorpresa el día del pastor. Y entonces él nos trae la reflexión. Pero en la reflexión el Espíritu del Señor se movió y se miró por de nosotros y dijo: ustedes no van para ningún sitio. El Señor todavía no ha acabado con ustedes. El Señor nos prohibió. Y en una ocasión Nacho Pagán, uno de los fundadores de esta iglesia, estaba en otro día de pastor que hizo nosotros y nos profetizó: este año te voy a rescatar tus hijos, dice el Señor. Y así mismo fue. Hermano, porque no es en vano la predicación.
no es en vano. La predicación de la resurrección no es en vano. La resurrección es la confirmación de que el sacrificio de Cristo fue agradable al Padre. Debe volar como pájaro. La resurrección da la seguridad de que Cristo intercede en el cielo. ¿Sabe quién vio eso? David. David en el Salmo 100.000, ¿verdad? Que dice: siéntese a la derecha, siéntese a la derecha hasta que pase tus enemigos por el estado de tus pies. O sea, Cristo está sentado a la diestra. Y si usted pregunta, ¿qué hace Cristo en la diestra del Padre? Intercediendo por nosotros. Pero de la única manera que Cristo podía hacer eso era si hubiese resucitado entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. La resurrección de Cristo es una garantía al cristiano de la posibilidad de vivir la vida cristiana en forma consistente. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros tampoco vamos a resucitar. O sea que esa filosofía, el apóstol Pablo, esa filosofía de que los muertos no resucitan, quítela, porque el que resucita, que es Cristo Jesús, resucitó para dar vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. ¿Qué sería de la esperanza de nosotros los cristianos sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Cristo venció la muerte. Y como dijo un predicador que ustedes deben conocer también, al doctor Pérez Sánchez, que él falleció hace como 2 años atrás, él decía que Cristo es el matador de la muerte. Él mató la muerte. Oh aguijón, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo te venció. Cristo no solamente lo hizo por nosotros, sino por los antediluvianos, porque Él fue, dice el libro de Efesios, ¿verdad?, que bajó a las profundidades de la tierra y llevó consigo, o sea, con Él, la cautividad, o sea, los que estaban cautivos, los que, por ejemplo, como Job decía: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo, o sea, de la muerte, se levantará. O sea, Job vio eso, que se iba a levantar de entre los muertos. Y la esperanza de Job era que aunque él estuviera durmiendo, él también se iba a levantar con el Señor. Pues así es la esperanza. Sea como dice el apóstol Pablo, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. No tenemos que tener miedo que si morimos, que si el Omicron, que si la enfermedad, que si nos morimos, miren, es ganancia, para usted es ganancia. No hace mucho que me llegó un pensamiento en la mente. Sabe que nosotros nos da un pánico cuando hay una enfermedad, otra variante que se desarrolló y la gente empieza a temblar. No, tranquilos, estemos tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque el pensamiento que llega a la mente, si no decimos, no, yo no me quiero morir, pues está bien, te dejo con el anticristo. A ver si te puede defender ahí del anticristo. Si nos morimos porque el Señor nos quiere llevar, bueno, tranquilo. Y no se preocupe, porque cuando nos vayamos de esta tierra, nosotros vamos a ir a un lugar bueno, porque en el libro de Revelación dice que hay mar de cristal, ¿verdad? Calles de oro y mar de cristal. Y yo quiero caminar por esas calles. Yo quiero palpar como un presentado, ¿verdad? Y las perlas que hay allí no se pueden comparar aquí. O sea que lo que nosotros tenemos es mucho mejor. Pero para nosotros poder obtener estas cosas, hay un seguimiento que hay que seguir. Negarnos a nosotros mismos y seguir
con nuestra cruz al Señor, hasta que Él decida, sea que nos venga a buscar, o sea que nos vayamos antes con Él, como Él quiera hacerlo, somos de Él. Así que hermanos, Dios nos continúa diciendo, no pierda su fe, manténgase sirviéndole al Señor hasta que Él venga. No confíe en las fábulas, no confíe en nada ni nadie, no olvídese de los que caigan de la gracia, ore por ellos y sigamos caminando. Lo que nosotros tenemos que hacer es que, por ejemplo, no es el deseo, que eso no está en su patrón, que el Señor me guarde, de que otros caigan, no, que cuando otros caigan, eso nos dé a nosotros fuerzas para nosotros poder seguir adelante y decir al Señor, Señor, ayúdame y fortalece. Hoy nosotros estamos aquí, mañana no sabemos de nosotros. Por eso es que cada día, ¿verdad?, tiene su propio afán y nosotros tenemos que, ¿verdad?, seguir al Señor de cerca hasta que Él venga. Amén, hermanos. Vamos a estar de pies y vamos a orar así. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te adoramos y te glorificamos. Te damos la gloria y te damos la honra, te damos gracias. Aleluya, aleluya, que tú resucitaste. Dios mío, permite que nuestra fe se mantenga y que podamos seguir sirviéndote hasta que tú vengas. Pero reconocemos, Dios, que sin tu ayuda nada podemos hacer. Tu bendición, Señor, es la que enriquece el alma. Siempre deseamos que tu bendición esté sobre la vida de nosotros. Señor, bendigo nuestros pastores de esta congregación, el cual tú le has puesto a cada hermano, a cada persona que va a caminar por las puertas de este lugar. Presentamos esta comunidad, Dios del cielo. Tú tienes propósitos grandes. Ya viene una cosecha grande. Y nosotros queremos ser partícipe, Dios, de esa cosecha. Queremos ver el fruto aquí a nosotros. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos que antes que tú vengas, Dios, nosotros podamos hablarle y predicarle a nuestros familiares para que nadie tenga excusa. Grande es tu nombre, grande eres tú, Señor, y te damos la gloria y te damos la honra. Te damos gracias en este día por Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro pastor con nosotros.